El presente video es un tutorial sencillo para determinar la velocidad de corrosión, indicada como V-Core, de un componente metálico en campo o en estudios de corrosión a nivel laboratorio. Algunos estudiantes muestran complicaciones para poder calcular y comprender el significado de este parámetro. La importancia de conocer la velocidad de corrosión en la industria radica en que permite estimarse el tiempo de vida útil de las estructuras metálicas, llámese una tubería o un tanque, etcétera, y poder tomar acciones preventivas o correctivas en caso de que esté comprometida su integridad física y mecánica. La corrosión repercute en pérdidas económicas y si no se aplica de manera eficaz puede poner en riesgo tanto al medio ambiente como la seguridad de la sociedad. En el pasado se han suscitado algunos siniestros, tales como la explosión de oleoductos o el desplome de puentes debido a problemas por corrosión. Existen tres formas principales en las que se puede expresar la velocidad de corrosión. En unidades de pérdida de masa, en la que dicha velocidad de corrosión se obtiene siguiendo la norma ACTM G31, obteniendo la diferencia de peso entre una muestra metálica antes y después de haber sido expuesta a un medio corrosivo, eliminando previamente lo que son los productos de corrosión u óxidos formados sobre la superficie. Para este caso, la V-Core se expresa regularmente en gramos sobre centímetro cuadrado por año y se calcula dividiendo la diferencia del peso entre ambas muestras y el área expuesta por unidad de exposición. La forma más común de expresar la V-Core es en unidades de penetración, estimando la pérdida de espesor del componente por unidad de tiempo, siendo las unidades principalmente utilizadas milímetros por año o milipulgadas por año. Por último, la V-Core se suele expresar también en unidades de densidad de corriente, es decir, amperes sobre centímetro cuadrado o microamperes sobre centímetro cuadrado, a partir del parámetro conocido como densidad de corriente de corrosión, I-Core, el cual se obtiene a partir de las técnicas electroquímicas, tal como se presentó en videos anteriores. En campo se suele utilizar un equipo llamado corrosímetro, que consiste en una sonda con un electrodo de referencia y un electrodo auxiliar integrado, que permite aplicar la técnica de resistencia a la polarización lineal para poder estimar de esta manera la I-Core. Desde el punto de vista práctico, resulta complicado para el ingeniero comprender el concepto de velocidad de corrosión si se presentan en unidades de densidad de corriente. La forma más sencilla e intuitiva es expresándola mediante unidades de penetración, como comenté anteriormente, en milímetros por año. Se debe tomar en cuenta que la velocidad de corrosión que estimamos supone que la superficie del metal pierde espesor de manera uniforme, lo cual no es cierto en la realidad. Para el caso de una estructura que sufre corrosión uniforme, esta tendrá una rugosidad y el espesor perdido será aproximadamente un promedio de dicha rugosidad. No obstante, en casos en los que el metal sufre corrosión localizada, por ejemplo, un acero inoxidable que sufra picaduras, resulta ineficaz estimar el tiempo de vida útil del material mediante pérdida de peso, puesto que la velocidad de corrosión dentro de la picadura será considerablemente alta, mientras que en el resto de la superficie se mantendrá intacta, por lo que la diferencia de peso será mínima y la velocidad de corrosión estimada muy baja. Sin embargo, esta picadura puede atravesar rápidamente el espesor del componente y producir fallas catastróficas, por lo que se debe tener especial cuidado en este tipo de casos. Otro aspecto a considerar y que también es ignorado por muchos de los estudiantes es que la velocidad de corrosión que obtenemos con pérdida de masa no puede ser comparable a la que se obtiene mediante técnicas electroquímicas a partir de la I-Core. Por ejemplo, la V-Core obtenida a partir de la técnica de resistencia a la polarización lineal es una velocidad instantánea que se corroe el material en un punto específico en el tiempo, mientras que por pérdida de peso, la V-Core es el promedio estimado a partir de la masa perdida por el material durante un cierto tiempo. Por lo tanto, la pérdida de peso del material representa el área bajo la curva del monitoreo de la V-Core instantánea con respecto al tiempo, pudiéndose utilizar la analogía de la mecánica newtoniana, donde el área bajo la curva
de la gráfica de la velocidad instantánea de un objeto en función del tiempo no es más que la distancia recorrida por dicho objeto. Ahora bien, para poder calcular la velocidad de corrosión a partir de la I-Cor, nos valemos de las leyes de Faraday para convertir las unidades de densidad de corriente a unidades de penetración siguiendo la norma ACTMG2, donde K es una constante de conversión cuyos valores se muestran en la tabla 1. EW es el peso equivalente, que no es más que el peso molecular del metal entre el número de electrones transferidos, y ρ es la densidad del metal. En el siguiente ejemplo, para poder determinar la B-Core, nos dice, a partir de un electrodo de acero al carbono con un área de exposición de 0.7854 centímetros cuadrados, el valor de la I-Core que se obtuvo mediante el método de extrapolación de Tafel fue de 1 microamperes. El primer paso será determinar la densidad de corriente de corrosión, esto es dividiendo la corriente entre el área de exposición. Para este caso nos dio un valor de densidad de corriente de 1.2732 microamperes sobre centímetro cuadrado. El siguiente paso es usar la tabla 1 de la norma CTMG2. Si se requiere obtener la B-Core en unidades de milímetros por año y las unidades de I-Core están expresadas en microamperes sobre centímetro cuadrado y la densidad del metal en gramos sobre centímetro cúbico, el valor de K corresponde a 3.27 por 10 a la menos 3. Simplemente se sustituyen los valores en la fórmula que aparece en la misma norma, recordando que el peso equivalente del hierro, el cual es la matriz metálica del acero, es de 27.9 gramos sobre mol, dándonos un valor de velocidad de corrosión de 1.48 por 10 a la menos 3 milímetros por año. Otra alternativa para obtener la B-Core es simplemente realizando un análisis dimensional, recordando las relaciones entre las magnitudes fundamentales y derivadas del sistema internacional de medida. Sabemos que un ampere es igual a un coulomb sobre segundo, por lo que los microamperes deberán convertirse a amperes. Posteriormente, también sabemos que la constante de Faraday nos dice la carga correspondiente a un mol de electrones, y como el total de electrones transferido por cada átomo de hierro es de 2 electrones, por eso la constante de Faraday se multiplica por 2. Para poder eliminar estos moles nos valemos del peso molecular del metal, y para eliminar las unidades de masa empleamos la densidad del metal. Hasta este punto obtendríamos unidades de penetración en centímetros sobre segundo. Sin embargo, estas unidades son atípicas para expresar la B-Core, puesto que ¿cuánto espesor se podría perder en un segundo? Estamos hablando de valores muy pequeños, por lo que únicamente faltaría realizar la conversión de centímetros a milímetros y de segundos a años, para poder así obtener las unidades en milímetros por año, dándonos, tal como pueden corroborar, el mismo resultado. En el próximo video veremos cómo obtener la velocidad de corrosión en unidades de milímetros por año a partir de un experimento de pérdida de peso. Muchas gracias por ver este video.